En esta mañana vamos a continuar compartiendo con ustedes este conocimiento crístico, esta sabiduría diamantina genuina como fuente y vertiente del conocimiento real, ese que nos transforma cuando lo vivenciamos, que no es teórico, que no es intelectual, que no es del ojo, que no es memorial, sino que pertenece a la naturaleza misma. Y quien devela ese conocimiento que encierra la naturaleza, devela la sabiduría de Dios, porque la naturaleza es el aspecto femenino de Dios, donde Él tiene su secreto, que es la ciencia. Por eso la ciencia pura es como una Virgen Inmaculada de Gracia, que hay que amarla para saber. Por eso fue que está escrito, no solamente por Hermes Trismegisto, allá en el Alto Egipto de los faraones, donde estudió portentosamente la sabiduría neptuniana Moisés y nuestro Salvador Jesús el Cristo y otros grandes que nos precedieron en el curso de los siglos, sino también como lo dice Salomón en sus textos. Es decir, las palabras que ellos han dicho, te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Porque repito, si no pudieron comprenderlo, la sabiduría es como la mujer excelentísima, resplandeciente y perfecta que contiene en su seno los secretos de Dios expresados en la naturaleza como reflejo. Y quien ama a ese ser, simbólicamente hablando, que es la madre, tiene acceso al sacerdocio real, que es la ciencia pura. Dando cobertura a nuestra edición 168 de Superando Nuestros Límites, gracias infinitas, una vez más, por la audiencia, y ciertamente vale la pena nuestros encuentros radiales, dijéramos, en este compartir maravilloso. La sabiduría es en sí una manifestación de la conciencia del ser. No pertenece a un funcionalismo humano. Ciertamente, repito, es un funcionalismo de la conciencia integrada al ser. Aclaro, no pertenece a la conciencia humanizada, no, sino que pertenece a la conciencia superlativa del ser que cuando se perfecciona a través de los procesos en la ciencia pura de Dios, en su sacerdocio o en lo que se conoce como la iniciación, o en otras palabras, sería el drama cósmico que representó Jesús el Cristo a través de su pasión y muerte o su vida. Allí está, dijéramos, directamente en forma metafórica, descrita esa ciencia. Y ese perfeccionamiento, esa purificación, esos procesos tan terribles de esas ordalías que vimos y que Él nos enseñó, nos llevan a ese nivel de ser donde la conciencia perfeccionada del ser es manifiesta, y esa manifestación es sabiduría. Por eso dice Salomón que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. También dice que es el atributo del padre y de la madre a través de sus mandatos o mandamientos. Y allí se refiere él a los mandamientos de Jehová, es decir, de lo que se conoce como Yod-He Vau-He. Pero en este caso con una connotación muy particular referido a nuestro Padre Madre interior, es decir, a nuestro Jehová íntimo o a nuestro Padre Madre Yod-He Vau-He.
Esa expresión nos lleva y nos conecta al divino Elohim interior. Y esta es una enseñanza realmente crística y jehovística. ¿Por qué? Porque nos enlaza la naturaleza foática y luminosa del Espíritu Santo, que es el develador y revelador del Padre y del Hijo, y nos conecta también con la fuerza resplandeciente del amor de nuestro Salvador, a través del Padre y del Espíritu Santo, porque uno contiene a los otros dos. Y los cuatro se sintetizan en Yod-He, Bauj-He. Es lo que quiero transferir, pues. De allí proviene la sabiduría. Es decir, que la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento son diferentes. Pero en todo caso, cuando recordamos la sabiduría y la compartimos como reflexión, es para expresar que sin amarla a ella, no podemos tener acceso a la luz de la revelación que proporciona el Espíritu Santo, el Consolador, que deviene del Dios ascendido a través del Cristo. Porque después que el Cristo asciende, es que Él nos deja y nos lega el Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero ya sabemos que el Espíritu Santo es doble, es decir, es una duada que contiene intrínsecamente dos polaridades, en ciencia pura, claro, una femenina y una masculina, porque Él contiene a Dios Padre y contiene a Dios Hijo. Entonces, esto es algo ya interesante que lo he explicado muchas veces y lo estoy recordando con el propósito de que nos hagamos conscientes y de la comprensión de que solamente amando la sabiduría podemos tener acceso al conocimiento develador de los grandes misterios arcaicos. Hay algo extraordinario, porque el Cristo nuestro Salvador, como Rey de Reyes, tiene sus príncipes. Y escrito está en el Apocalipsis que dentro del trono del Cordero hay 24 ancianos y hay los 7 espíritus ante el trono del Cordero. Y uno de esos espíritus, el quinto espíritu, es Samael. Y la sabiduría que comparto con ustedes es la sabiduría samaeliana. Es decir, la sabiduría de la quinta verdad, la sabiduría del quinto testimonio, la sabiduría del quinto tesoro. Y ese tesoro pertenece, como ya lo dije, a Samael, que es el señor de los volcanes, que es, como se le conoce aquí en el planeta Tierra, príncipe de la luz astral, y también se le conoce como la 10ª reencarnación de Vishnu. Escuchen esto con atención y sin prejuicio. Así se conoce él en este planeta, en las diversidades de culturas y en la diversidad de países. Porque no solamente se conoce él a la luz de la Biblia, aunque poco lo mencionan, pero sí lo conocen. En todo caso, lo conozcamos o no lo conozcamos, Él es tan real como el sol y tan real como el aire que respiramos. Y mi exhortación es para que tengan reflexión y entendimiento y reflexión en su interior para que puedan ampliar el conocimiento en que se encuentran y para que puedan tener acceso verdaderamente a la luz. ¿Por qué? Porque el quinto ángel está dando testimonio y nadie le escuchó. Así pasó cuando el Cristo vino, nadie le escuchó. Ahorita todo el mundo es cristiano, pero teóricamente. Pero cuando Él vino no lo escuchó nadie. Entonces, esto es algo que debiéramos de reflexionar nosotros internamente. Ahora bien, quien ama la sabiduría, repito, tiene acceso a la iluminación, a la luz del Cristo, verdaderamente hablando. Pero para ello tiene que amar a la sabiduría, repito. Y esa palabra es la que me conectó con la quinta verdad develada por el arcángel Samael en estos tiempos. Y él dice que solo amando a la sabiduría, muchos seres se acercaron al contenido verdadero de las enseñanzas crísticas que nos permiten acceso a la verdad. Ya se sabe
que la verdad es lo real y que lo real es Dios. Así es. Quien es científico, aquel que conoce la verdad. Y al conocer la verdad, conoce lo real, conoce a Dios y conoce todas las manifestaciones de Él en la naturaleza, porque la naturaleza es lo que va a develar a Dios. Quien no ve a Dios a la naturaleza, no lo puede ver tampoco directamente, porque para ver a Dios directamente hay que morir. Es decir, morir físicamente y morir psicológicamente, ambas cosas, no una sola. Y esto es algo no solamente portentoso, extraordinario y maravilloso, sino que nos permite comprender la profundidad de lo que es la ciencia pura. Pero vamos a comenzar amando la sabiduría. Quien ama la sabiduría ha tocado la puerta del misterio. Ha tocado a la puerta que lo conduce al atrium, al anfiteatro de la ciencia cósmica, donde resplandecen los misterios de la vida y de la muerte, de la liberación, de la felicidad y de la inmortalidad. Pero para llegar a ese estadio, necesitamos ahora cristalizar dentro de nosotros la sabiduría. Y allí hay que confirmar el amor, porque una cosa es amar la sabiduría, dijéramos, en sus primeras manifestaciones, y otra cosa es amar realmente y cristalizarla dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, dentro de toda nuestra realidad psicosomática y cosmobiológica internamente. Eso es distinto. Y de eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Podemos lograrlo? Sí. ¿Es casi imposible? Sí. Pero con ayuda de lo divinal, como siempre lo hemos dicho, con ayuda de nuestro Cristo íntimo, con ayuda de nuestra Madre Divina, con ayuda de nuestro Padre que está en secreto, podemos lograrlo. Pero se necesita de la gracia de ellos y se necesita de nuestra cooperación en este mundo físico. Cuando digo cooperación significa que nuestra vida tiene que estar dedicado a ello. Si no, no se puede lograr porque, repito, es realmente imposible. Entonces, la sabiduría es como la luz de la lámpara, pero no es la lámpara. La sabiduría es esa luz que nos ilumina en la oscuridad, pero también es la luz que nos llena de colorido la vida y nos permite ver, pero también es la luz que irradia nuestra vida interior y se expresa en los ojos, pero también la sabiduría es la luz que nos calienta cuando estamos en proceso de un momento frío o cuando estamos ante la tormenta de nieve o cuando estamos pasando nuestros trastornos íntimos que se relacionan metafóricamente con una tundra donde ya no existe ni siquiera el vegetal, sino solo una niebla que suena como un vendaval de nieve. En todo caso, la luz nos salva de todo esto. ¿Por qué? Porque la luz es la dimanación de Dios vivificando y portando la vida en toda plenitud de toda manifestación. Entonces, luz y sabiduría